Justo en esa parte de esa esquina encontramos nosotros que el suelo no era el mismo que teníamos en las otras paredes. Ese suelo estaba formado por material con muchos restos de raíces, de manera que no era el mismo flujo de lodos, sino más bien el talud, la orilla de un canal. La direccionalidad de algunos huesos que fueron arrastrados por una corriente, más la presencia del talud y esta inflexión en las contraesquinas, nos hizo pensar que a lo mejor estábamos adentro de un paleocanal, o sea, un canal de río antiguo. En la medida en que excavábamos y llegamos a los 3 metros, un poco antes de llegar a una capa de ceniza negra, muy gruesa, muy abrasiva, que estaba fechada en el orden de los 25.000 años, justo encima de esa ceniza apareció una gran cantidad de huesos. Si quieres, le llamamos a esa enorme capa de huesos que había en la parte de abajo la cama de huesos. Hubo incluso un momento en el que para poder excavar tuvimos que poner travesaños, vigas voladas, y desde las vigas nos amarrábamos para podernos ir avanzando en la excavación. Como ya teníamos algunos indicadores de que estábamos dentro de un canal, pedimos permiso al ingeniero Celso Ramírez que nos diera oportunidad de excavar exactamente en donde estamos una trinchera. Resulta que al hacer la trinchera encontramos el talud, ese talud, pero acá, porque sería en aquella orilla y allá, ¿sí? Quiere decir que el canal viene en esta dirección, va así, de aquí para allá, de allá para allá. Y esto nos permitió en esta otra orilla encontrar la otra orilla del paleocanal, de capas de lodo enterrados, sepultados adentro del paleocanal, habían venido siendo arrastrados por distintos flujos de lodo a través del tiempo. De hecho, cuando hablo de a través del tiempo, cuando excavábamos y encontrábamos pequeños fragmentos de carbón vegetal, tomábamos esas muestras y las mandamos a fechar. Tenemos una secuencia de fechamientos por el carbono 14 de alrededor de 16 fechamientos. Y los fechamientos nos indican que la parte de abajo, donde estaba la cama de huesos, la mayoría de ellos andan en el orden de 15.000 años antes del presente. Y el cráneo de la parte de arriba está más o menos en el orden de 12.500 años antes del presente. Quiere decir que hay casi 3.000 años entre los primeros huesos que cayeron y el último que cayó. ¿Sí me explico? Esto es importante de subrayarlo porque lo que tenemos entonces no es que llegó un flujo de lodo y arrastró un montón de huesos todos al mismo tiempo. No. Fueron distintos momentos a través del tiempo. Y esto nos ayudó a explicar cómo se formó el depósito. Y este es un dato fundamental. Si quieren, vamos a ver. Esta excavación, en la unidad de excavación 1, que es la que está en el museo, y esta que es la 5, no son las únicas excavaciones que se han hecho aquí en Honduras. Se han hecho por lo menos 12 excavaciones más. La unidad de excavación 6 está aproximadamente a 150 metros, está en la otra esquina, en esta esquina para allá. Estaban haciendo trabajos de obra pública con maquinaria y de repente me comenta el ingeniero que están apareciendo huesos en esa esquina. Fuimos a ver qué es lo que estaba ocurriendo y en efecto estaban apareciendo algunos huesos en un estado de preservación increíble, como en ningún momento nos había ocurrido. Unos huesos impecables, perfectamente bien conservados, hechos unos fósiles perfectos. También conservados están que algunos de ellos que pudimos, como en ese caso, bueno, ahorita no se ve, varios de ellos que estaban en óptimas condiciones, hoy están expuestos en el Museo Regional del Estado de México en Toluca, y vayan a verlo, porque ese es otro motivo de orgullo. No solo allá en Palacio Nacional, también en el Museo Regional de Toluca hay material de Tocuila expuesto. Y lo virtuoso de ese depósito 6 es de que además de que sí tiene actividad cultural humana asociada, porque hay huesos trabajados,
el material está muy bien preservado y está expuesto como si estuviera extendido en un proceso de excavación. Entonces es muy ilustrativo, sobre todo para los pequeños, porque pueden ver cómo es la retícula de una excavación arqueológica, todo muy ordenado. Además de la unidad de excavación 6, se hizo la excavación 7 también como efecto, como consecuencia de las zanjas de drenaje que estaban haciendo por obra pública. Eso fue al final del callejón Morelos. En la unidad de excavación 7, la 6, que es la que acabamos de ver, tiene las mismas características que la primera unidad de excavación. Incluso llegamos nosotros a suponer que se trataba de una prolongación del Paleocanal, porque sigue la misma ruta, la misma dirección, y desemboca directamente al lago. Entonces, la 1 y la 6, 1, 5 y 6, las consideramos más o menos lo mismo. Pero la 7 tiene una particularidad: está un animal completo, tirado en la planicie lacustre, con las patas ligeramente atrapadas en el fango, y la máquina destruyó completamente el cráneo, dejó las defensas, pero las defensas estaban volteadas, indicador de actividad humana, y algunos de los huesos tenían perforación, fueron perforados intencionalmente con algún propósito. Generalmente eso suele ocurrir cuando los convierten en pendientes, o para la extracción de la médula, del tuétano. Había actividad humana y que había una tecnología ósea propia de aquí, y que por primera vez se documentaba en el Cuenca de México. Todos los materiales de Tocuila, con excepción de hecha del cráneo que está en Palacio Nacional y de los huesos que están expuestos en el Museo Regional de Toluca, todos los otros o están aquí, en el museo, o en la colección de paleontología del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Y entonces lo que hicimos fue comenzar a trabajar nuevamente en el yacimiento, y al mismo tiempo a analizar de manera muy cuidadosa, análisis taxonómico, como ya expliqué antes, los materiales de Tocuila que están albergados en las colecciones de paleontología de Lina, en Moneda 16, para si alguien tiene interés en saberlo con detalle o visitar alguna vez ahí las va a encontrar. Esto permitió que pudiéramos sacar, con financiamiento de la Universidad de Chapingo, una publicación que es esta precisamente, el yacimiento de Tocuila, características y significado cultural. Es un libro muy bonito, en mi opinión, muy bien hecho, que hemos tenido oportunidad, después de que se terminó la pandemia, de presentar en varios lugares. Aquí cerca, muy cerca, en Atenco lo presentamos, Carlos, alguna vez, ¿verdad? En Huexotla se presentó también en una ocasión. Bueno, en fin, aquí en la región se ha presentado, en la Casa del Constituyente se presentó también. Pero eso tiene que ver con nuestro compromiso de que se socialice aquí también. ¿Sí me explico? O sea, está muy bien en los foros académicos llevar y presentar conferencias, y lo hemos hecho, incluso hemos viajado al extranjero a congresos internacionales sobre mammutología y hemos presentado resultados de Tocuila. Tocuila es un lugar muy famoso a nivel mundial por todos los trabajos que se han hecho aquí. Pero a nivel nacional, cuando lo hemos hecho en foros que son también muy importantes, y estos son dos de los más importantes. El año pasado nos invitaron a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que es la feria más importante a nivel nacional en ese aspecto. Presentamos el libro en la feria, nos dieron un día y un horario estelar, lo cual fue maravilloso. La presidenta del Consejo de Paleontología nos hizo el favor de hacer la presentación del libro, y apenas hace poco más de un mes, en este encuentro de estudios de prehistoria en la Escuela Nacional de Antropología, más dedicado a los alumnos que estudian arqueología y paleontología, nos invitaron a presentar el libro y a dar una conferencia. Por supuesto aceptamos, y eso nos ha dado mucho gusto, porque los alumnos, en la medida en que se involucran con el conocimiento que uno genera,
están en la posibilidad de rebatirlo, corregirlo e incrementarlo también. Entonces, estaba yo en Moneda analizando los materiales que no estaban aquí y cuando de repente llegó la pandemia y cerraron las oficinas del INAH y nos mandaron a todos a casa. Y eso me permitió, ya con la información que tenía yo y con los análisis que había hecho, todo el material de ahí de las colecciones, me permitió dedicarle prácticamente 2 años al estudio de los materiales de Tocuila. Nuestro interés es socializar el conocimiento entre los vecinos de las comunidades, pero también en los foros académicos, porque es donde se tiene que incrementar, replicar y corregir el conocimiento que se genera, y también en los foros internacionales de carácter académico, en donde los trabajos académicos tienen otro eje. Por cierto, organizamos 2 concursos de pintura infantil con niños de aquí de Tocuila. El primero estuvo dedicado a los mamuts de mi pueblo y los niños pintaron cosas maravillosas y espero que en algún momento por aquí aparezcan. Y el segundo fue dedicado a Día de Muertos y también hicieron cosas fantásticas. Lo comento porque el trabajo con los niños ha sido importante, porque además de que ha enriquecido el servicio del museo, al involucrar a los niños, les ha sembrado un interés específico sobre la conciencia que implica estar viviendo en un lugar que tiene una riqueza tan importante y hacerlos copartícipes y corresponsables de la protección de ese patrimonio. ¿Cómo explicarle a un pequeño cuál es la importancia que tiene un yacimiento si no viene y lo conoce, lo ve y lo disfruta y lo juega y lo recrea en su imaginación y lo pinta? Y eso es lo que se hizo. Y bueno, hemos intentado hacerlo también de otra manera a través de lo del Día de Muertos. El compromiso social como investigador tiene que ver con la socialización del conocimiento, con tratar de contribuir a fortalecer la identidad comunitaria. En este caso, Tocuila ha tenido un fenómeno que en mi opinión es muy interesante. Gracias al apoyo de los propietarios del predio de la Unidad de Excavación 1, Celso y Francisco Venegas, que ya falleció hace un par de años en la pandemia, ellos nos dieron la oportunidad de hacer investigación en ese lugar. Pero no solo nos dieron la oportunidad de hacer investigación como dueños del predio, sino que además potenciaron el proyecto de investigación, porque hubo un núcleo de vecinos que acompañaron a Celso en la propuesta de que no se fuera todo el material, sino que se conservara aquí in situ algo, porque es parte del patrimonio de la comunidad. Por supuesto, los investigadores concedimos, se hicieron las gestiones necesarias en el Consejo de Paleontología en el INAH y se concedió que de esa manera fuera. No es que el museo sea de Celso, el depósito paleontológico es propiedad de la nación, él es el propietario del predio y gentilmente aceptó que se construyera un espacio colectivo para resguardar esto. El problema de un museo como este es cuánto tiempo y de qué manera la comunidad o el propietario del predio puede estar en la capacidad de mantener una circunstancia como esta. En mi perspectiva, el Museo Paleontológico de Tocuila debería ser en todos los sentidos un bien social y no estar esquilmando al propietario del predio que tiene 28 años sin poderlo usufructuar. ¿Sí me explico de lo que estoy hablando? O sea, él gentilmente ha sacrificado su propiedad durante 28 años sin tener ningún beneficio. Pero tarde o temprano la sociedad y las instituciones de gobierno tendrán que resarcir ese enorme sacrificio que ha hecho y convertir esto que él ha ayudado a incubar en un bien público, para que esto pueda ser mantenido y preservado como debe de ser preservado. En este momento, y seguramente Sergio en más de una ocasión lo ha dicho, si abre sábados y domingos es por voluntad del ingeniero. Si la investigación ha seguido prosperando, ha sido por lo aferrado que algunos investigadores somos. Todavía hace 3 semanas estábamos
tomando muestras de sedimentos para un análisis estratigráfico aquí a 10 metros de donde está Miguel, y seguimos trabajando. Hay análisis de ADN que se están haciendo con huesos de aquí de Coahuila, hay análisis de molares para análisis de dieta de los mamuts de aquí, hay estudios de estratigrafía para poder hacer una reconstrucción paleoambiental con mejores fechamientos de los que se tienen. Se quieren hacer análisis ya de fechamiento directo en hueso de mamut aquí. O sea, es un espacio que gracias a los propietarios y a la voluntad de los propietarios ha podido continuarse haciendo la investigación, pero en algún momento se tiene que pensar que hay que dar el brinco, pero en serio, para que esto sea una propiedad pública en todos los sentidos, con todas las responsabilidades que compete al ejercicio del recurso público para asegurar el mantenimiento de un espacio como este. No exagero. En los últimos 30 años han aparecido huesos de mamut en cantidades extraordinarias. Y la explicación es muy simple. Se expande la mancha urbana y entonces los espacios que antes estaban intocados comienzan a ser alterados por excavaciones para la construcción y comienzan a sacar lo que está ahí enterrado después de cientos y miles de años. Por eso están apareciendo. ¿Por qué en Santa Lucía hay más de 60,000 huesos? Porque tuvieron que hacer una construcción monumental, extensísima, de hectáreas. Pues tú liberas hectáreas y vas a encontrar decenas de cosas. ¿Y por qué allí tantos? Pues porque también era parte del sistema lacustre. Está en lo que era el lago de Xantocan, ¿no? Entonces, una ribera lacustre en donde muchos animales fueron muertos y cazados. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de Tocuila? A reserva de que los trabajos de Tultepec, de Catepec y de Santa Lucía avancen en el futuro, y créanme que los esperamos con mucho entusiasmo, Tocuila es hoy por hoy el único lugar en la cuenca en donde está claramente acreditada la tecnología ósea del Pleistoceno final. ¿Qué quiere decir esto? Que entre hace 15 y 12,000 años, en esta área de Tocuila, los cazadores recolectores de aquella época no solo cazaban, sino que hacían carnicería de los animales de aquella época, mamuts, por supuesto, entre ellos, pero además de eso, utilizaban los huesos largos de los mamuts para poder fabricar sus herramientas para la carnicería. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tenemos un depósito cultural extraordinariamente rico aquí en Tocuila, pero que además nos da mucha información respecto a cómo conocieron ellos los recursos naturales, cómo los aprovechaban y qué tipo de práctica social era la que les permitía a ellos interactuar para transmitir conocimientos. Voy a hacer una pausita muy interesante. Cuando don Luis Abeleira, que es el decano de los estudios en mamuts en este país, él excavó en 1952 en Santa Isabel, Ixtapa, y en 1954, yo en 54 apenas estaba naciendo a final de año. Cuando estábamos excavando aquí en Tocuila, hubo un momento en que don Luis, ya un anciano de 90 años, nos visitó y estuvo sentado conmigo en la orilla de la unidad de excavación, platicando un largo rato sobre qué veía él y qué veía él. Y fue una de las conversaciones más agradables que he tenido en mi vida. Cuando don Luis excavó en Ixtapa, encontró varias puntas de proyectil asociadas a los restos del mamut de Santa Isabel Ixtapa. Y una de las cosas que muchos arqueólogos en el transcurso de las siguientes décadas cuestionaban era por qué las puntas de proyectil eran unas tan distintas a las otras. ¿Por qué no eran todas parecidas si todas eran de un mismo momento? Y hay una explicación que es maravillosa. Ustedes pueden imaginarse una banda de cazadores, recolectores de aquella época, que era poca la población, en donde de repente 5, 10, 15 hombres y mujeres, porque andaban parejos, iban
a acosar alguna manada de estos animales a la orilla del lago y que ellos solitos iban y lanceaban a un animal hasta matarlo. Es una imagen que nos la vendieron mucho en las murales del Museo Nacional de Antropología. Una imagen un poco maniquea, no tan confiable. Pero ¿por qué platico esto y qué tiene que ver con que las puntas de proyectil de Santa Isabel Ixtapa sean de distintos tipos y no todas iguales? Porque una de las prácticas de los cazadores recolectores del Pleistoceno, aquí y en muchas otras partes del mundo, era las grandes cacerías eran de macrobandas, no era una banda. Se asociaban bandas de distintos lugares e iban y se congregaban en una época del año para poder, entre todos, poder obtener las presas que una sola banda le resultaba muy peligroso o prácticamente imposible. ¿Van siguiendo eso? Se asociaban entre distintas pandillas, distintas bandas, para poder hacer la cacería que requerían. ¿Cuándo podían hacer eso? ¿Qué? Se mandaban mensajes por WhatsApp y animaban mañana, no sé cómo. No, tenían algo todavía mucho más eficiente. Simplemente ver el clima. ¿Cuándo podían los mamuts venir a la cuenca de México? ¿Andaban todo el tiempo? ¿Aquí vivían? ¿O eran seminómadas, transhumantes? Andaban de un lugar para otro y regresaban. Una de las características de la ribera oriental del lago de Texcoco es de que tiene un comportamiento estacional muy definido a través del tiempo. De una estación a otra cambia radicalmente. ¿Qué es lo que sucede cuando el agua del nivel del lago disminuye y deja la planicie húmeda expuesta al sol? ¿Qué es lo que comienza a aflorar inmediatamente? Sal. Estamos en un lago salado. ¿Cuándo es cuando la gente que se dedica al tequesquite y a la sal trabaja? Justo cuando no es la temporada de lluvias, porque el agua disuelve las sales. Cuando está todo seco es cuando aflora la sal. ¿Por qué vendrían los animales en el estío, en la época invernal de frío, acá, a comer sal? Está ampliamente documentado con manadas de mamuts en África, con elefantes, que son los parientes más cercanos de los mamuts americanos, que justo entran a grandes grutas oscuras completamente para poder, oteando, llegar hasta donde están los bancos de sal, para poder comer sal. O sea, hay grandes migraciones de animales para poder comer sal. ¿Cómo pueden los cazadores conseguir que los venados regresen recurrentemente a un lugar para cazarlos? Dejándoles sal. ¿Qué le dan a las vacas y a los animales? Sal. ¿Qué hacen con la comida? Bueno, entonces, resulta que lo que tenemos es un comportamiento estacional en donde los animales se comportan aprovechando el recurso que el medio les ofrece, pero se vuelven más vulnerables al llegar a la orilla, en donde hay pantanos y pequeñas hondonadas en un suelo que es sumamente lodoso y que fácilmente puede atrapar a un animal que pesa 6, 8, 10 toneladas. Los hombres de aquella época, los cazadores recolectores, hombres y mujeres, sabían de la vulnerabilidad de esos animales en esa época, pero además estaban perfectamente organizados para que en esa época las distintas bandas de distintos lugares de todo el entorno, lo que hoy es Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, se juntaban las bandas y hacían la macro banda para hacer la gran cacería de mamuts de aquella época. Y año con año eso lo pudieron hacer. Por eso tenemos decenas de animales, de restos de animales tirados en toda la orilla del camino. De manera que cuando pensemos en aquellos hombres y mujeres, tenemos que pensar que no eran muy distintos a nosotros. Nosotros de allá venimos de una manera o de otra, nos guste o no. A mí me da gusto pensar en eso. Gracias, muy amables por su atención. Te sugiero que